Bueno, pues cuando vas caminando y te viene el olor, la verdad es que no te dan ganas de quedarte en ese sitio. Es un olor fétido, desagradable, muy desagradable. Sobre todo huele a aguas residuales. Es una mezcla entre basura en descomposición, basura quemada, una mezcla de químicos también, difícil de definir. Hay un momento en que ya no sabes lo que huele, si el olor viene de la depuradora, viene de la incineradora. Quizás lo que nos estamos quejando aquí y te crees que es la incineradora y es la depuradora. No es la peste en sí, sino que sabes que ese olor sí es indicador de un problema de salud. El olor es muy difícil de medir en cómo impacta a las personas en su día a día. Por eso desde Dinosis, un proyecto de ciencia ciudadana, buscamos involucrar a toda la ciudadanía afectada por malos olores para que puedan recoger evidencia, que son observaciones de olores, y poder proponer mejoras a las actividades emisoras. Para el equipo de Dinosis aquí en Barcelona era súper importante elegir un buen piloto, porque este era el piloto pionero de todo el proyecto, para testear la metodología tanto de ciencia ciudadana como la nueva metodología para mejorar la gestión de malos olores. Entonces, ¿por qué elegimos la zona del Fórum? La zona del Fórum, las comunidades que viven en la zona sufren de problemas de olor desde hace mucho tiempo, es un problema histórico en la ciudad. Para nosotras también era muy importante que es una zona con gran variedad de realidades sociales. Lo que hicimos fue ahondarnos y meternos en los barrios, en Diagonal Mar, en el barrio de la Mina, en Sant Adrià, en Besòs Maresma, e intentamos entender qué estaba pasando, cómo estaba afectada la población, en qué momentos del día o en qué momentos del año tenían peores percepciones de malos olores, si las entraba en sus casas, cómo estaban experimentando todo esto. Bueno, las sensaciones que tienes cuando empiezas a notar un episodio de malos olores es la de una enorme frustración y decepción, y lo primero que se te ocurre es decir, bueno, no hay solución posible y lo que hemos de hacer es cambiar la vivienda, por lo tanto marchar de este alto foco de complicaciones y de malos olores. Pues en los talleres intentábamos que la ciudadanía entendiera cómo funcionaba el sentido del olfato, porque la nariz es el mejor sensor para medir olores. Entonces jugábamos con unos sticks de olor que teníamos, que funcionó muy bien. La gente le hacía mucha gracia pues, si olía a un olor u otro, se comparaba entre unos y otros, y después venía la parte más de contaminación por olores. Explicábamos qué era la contaminación por olores, explicábamos cuál era el problema concreto en el fórum. Entrenábamos en cómo subir observaciones a esta aplicación que utilizamos, que se llama Odor Collect, para construir un mapa de olor colaborativo. Es una aplicación de datos abiertos donde las personas pueden subir datos gratuitamente a través de la app, y queríamos que hubiera personas distribuidas por toda la zona afectada por olores y demostrar el problema delante de otros actores como las industrias y las autoridades locales, etc. Esto es fangos. Esto cuando es tan desagradable es fangos. En algunos de los talleres realizamos un itinerario in situ con los colaboradores para poder identificar con mayor precisión las fuentes de olores. Algunos nosotros asociábamos un determinado olor a basura cuando era alcantarillado, y a veces se detectan olores de fangos que la gente los asociaba, o tal vez los sigue asociando, a basura, y son olores muy característicos y muy diferenciados. De aguas residuales lo mismo, he notado huevos podridos, que huevos podridos es el sulfídric, que es el típico de aguas estancadas, de cuando se pasa por un río así un poco tal, pues huele a huevos podridos, pues ese. Aguas residuales sobretot, que és el que molta gent confon amb el mar, perquè realment és com bastant fresc. Acá huele espantoso y huele a agua de depuradora, aguas residuales. Huele espantosísimo, extremely unpleasant. A veces son unos olores finos, desagradables, pero hay picos.
A nosotros nos hubiera gustado poder disponer de una brocha y pintar los malos olores en el aire, cosa que es imposible, ¿no? Pero hemos tenido en cuenta que en función de la orientación de los vientos, por la noche tenemos la marinada que sopla de mar a montaña y que es cuando especialmente tenemos los malos olores en las habitaciones de las viviendas. Es una mezcla a podrido, agua corrompida, algo así. Y a un 100% no sabemos de dónde sale. No, ves, ahora viene una. ¡Buah! Es, según qué bufada y por donde tira el viento, ahora me viene una de estas podrido, a huevo podrido. ¿Es así? Había comunidades muy activas y organizadas en la zona del Fórum y para nosotros fue muy importante involucrarlos en todo el proceso porque habían estado luchando por esta contaminación por olores desde hacía muchos años. Fueron parte no solamente del codiseño de todo el piloto, sino también en la implementación, la difusión y el análisis de los datos. Esta es una de las 3 fuentes de malos olores que encontramos aquí en la zona, es decir, la planta de tratamiento de fangos, la depuradora y el depósito subterráneo de aguas pluviales que lo encontramos en el Paseo de Taulat. Estamos pisando una de las depuradoras más grandes del mundo, depuradoras subterráneas. En concreto estamos hablando de unos 25.000 metros cuadrados de superficie. Esto solo lo ves cuando estás a contraluz, si no, no lo aprecias. Es un olor como a detergente, pero no sé si es un azufre, es que no sé. Estas son algunas de las torres de ventilación del depósito subterráneo de aguas residuales que encontramos debajo de la calle Eduard Maristany. Un mal olor de humedad y de mala ventilación. Todo esto verde es la incineradora, esa es la chimenea de la incineradora. Cuando empezamos a hablar con todo el mundo y las personas empezaron a venir a los talleres de formación que impartimos, nos dimos cuenta que el conocimiento en temas de olores y el conocimiento de qué olores pertenecían a qué industrias y de dónde provenían los olores estaba muy mezclado, había mucha confusión. La gente se pensaba que todo provenía de una planta en concreto y no era bien así, y entonces yo creo que las personas se llevaron muchísimo conocimiento en materia de olores, en materia del sentido del olfato y en materia de contaminación por olores y de toda la problemática que pasaba en el foro. El equipo de investigación de Denosis teníamos claro que para llegar a un cambio o una mejora en el tema de los olores en la zona, necesitamos involucrar también a todas las actividades emisoras que están causando el olor, así como las autoridades locales y ambientales competentes en la materia, como también personas de la investigación que pudieran apoyar el proyecto o aportar a él. Esta metodología es nueva y la estamos validando y estamos usando ciencia ciudadana para incorporar por primera vez la percepción de las personas que están padeciendo los episodios de olor en su barrio, por primera vez, porque esto no se ha pensado para eso, pero intentamos usar al máximo los estándares que ya existen y que ya se usan desde hace muchísimos años para evaluar los problemas de olor. Durante un periodo de un año hemos conseguido reportar más de 560 observaciones con la ayuda de 75 vecinos y vecinas del Fórum. De los resultados obtenidos se ve que un 50% de las observaciones de olor corresponden a aguas residuales, sobre todo a fangos. El fango se obtiene al final del proceso de depuración y es lo que tiene una mayor concentración olorosa. El 25% de los resultados, en cambio, se asocian a residuos, sobre todo a residuos descompuestos. Estas son las dos principales tipos de actividades emisoras de olor que existen en la zona del Fórum y además los resultados coinciden con los estudios tradicionales de olor. Cada noche salen de la depuradora unos 15 camiones de unas 40 toneladas que transportan el fango de la depuradora para que sean tratados a diferentes puntos del área metropolitana y utilizan este itinerario hacia la ronda litoral en sentido Besós o hacia la ronda litoral en sentido Llobregat. Y estos camiones no están precintados al 100% y salen olores.
Hemos analizado los resultados por franjas horarias para ver cuándo son más frecuentes estos olores, en función tanto de las actividades emisoras como de las propias condiciones meteorológicas. Y hemos observado, como decían tanto los vecinos como las vecinas, que los olores empiezan a aumentar a partir de las 6-8 de la tarde, sobre todo el olor a fangos. Esto coincide precisamente con la actividad de los camiones que vienen a recoger los fangos de la depuradora. Muchas veces, las actividades industriales no tienen datos, están ciegas, nadie sabe de olores y saben que están molestando y no saben qué hacer. Si tú no cuantificas, si no tienes esos datos, no puedes minimizar el impacto, porque es que vas a ciegas. Entonces, los siguientes pasos serán correlacionar esos datos con los datos meteorológicos y con lo que pasa en las actividades emisoras, para intentar encontrar situaciones que hagan que reduzcan ese impacto sobre el vecindario.